Buenas tardes, compañeros maestros del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la carrera de Ingeniería Industrial. Son los ejercicios de recuperación de la unidad número 5. Es presentado por Itán Tenis Igler Mancilla, con número de matrícula 18210871. Y para la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero y docente Juan Morales. Vamos a abordar los temas de correlación y regresión. Vamos a comenzar con el ejercicio de correlación, donde se plantea que se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según los datos de Statlev y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, Volume 50, Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Es la primera pregunta. Y la segunda dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y bueno, aquí se presentan los datos que tenemos agrupados, ¿no? Tenemos 10 datos para el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y 10 datos para el coeficiente intelectual. De entrada, estos datos pues son muy pocos, pero vamos a realizarlos el ejercicio con estos. Tenemos ya los datos aquí organizados en Unitab y vamos a comenzar con Basic Statistics y vamos a irnos a Correlation. Aquí en Correlation, como mencionábamos, no hay una diferencia entre poner uno u otro en el orden en el que sean. Vaya, si hay una correlación, como lo dice el nombre, están correlacionadas, ambas tienen una relación. Y es lo que estamos viendo, en qué porcentaje o en qué grado están o pueden estar relacionados estos dos valores. Vamos a realizarlo por la correlación, no, por la Spearman Rho, sería. Vamos a ver el p-value, perdón, no me equivoco, es la correlación de Pearson. Y vamos a darle en OK. Y aquí nos dice que el p-value está en .620. A simple vista con los números no nos va a decir mucho, simplemente nos dice que está más cercano a 0 que de 1 o menos 1. Vamos a irnos a Scatterplot y vamos a seleccionar un Scatterplot con regresión. Aquí sí tenemos que poner agrupado más o menos que lo que queremos. Nuestra variable X, vamos a poner que es el tamaño del cerebro. Nuestra variable Y, que es la respuesta, vamos a tener el tamaño del cerebro. Y en X el coeficiente intelectual. Vamos a ver en qué. Vamos a ponerlo en grados separados. También aquí. Variables. Aquí vamos a dejarlo así. Vamos a darle en OK, así como están todos los datos. Y nos va a arrojar el Scatterplot aquí. Aquí nos está diciendo cómo se distribuyen los datos con relación a esta línea. Esta línea es la del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. El coeficiente intelectual pues se mueve, pero se mueve sin un orden, ¿no? Se mueve muy desordenado. Aquí tenemos un dato muy alejado, que está el mismo coeficiente intelectual cercano entre 100 y 105, digamos un 102, está presente en 3 volúmenes de cerebro en centímetros cúbicos. Ya desde ahí, como lo mencionábamos desde un inicio, la distribución basados en el valor de R va a ser muy sensible. Un simple valor que esté más alejado, que se comporte de manera normal, ya nos va a mover este valor. Por lo tanto, es muy probable que esto esté pasando aquí. Sin embargo, vamos a hacer un poco más visual y nos vamos a ir con el asistente. Vamos a decirle al asistente que nos haga un análisis de regresión y le vamos a dar exactamente los mismos datos. Y aquí tenemos diferentes modelos. Tenemos un modelo donde tenemos la regresión simple, que es la que estamos viendo en este momento, pero también tenemos una regresión múltiple, donde vamos a analizar varias X, varias variables o distintas variables con relación y su correlación a otras respuestas.
Y aquí vamos a ver ya un valor de distribución binomial, donde vamos a optimizar la respuesta. Aquí vamos a decirle que en la columna X vamos a poner el coeficiente intelectual, perdón, columna Y, y aquí vamos a decirle que es el tamaño del cerebro. Vamos a decirle que es lineal, con un alfa level, un valor de significancia del 0.05. Vamos a dejar que el asistente haga el trabajo. Y nos va a presentar esto con algo mucho más gráfico. Nos está dando en sí todos los residuos separados, pero también nos está dando aquí un resumen. Aquí en el resumen nos está diciendo algo muy simple. Tenemos el valor de 0, 0.05, 0.1 y mayor a 0.5, que es el que tenemos. Aquí me diría gráficamente qué tanta relación hay. Probablemente para estar más cercano a una relación real tendrá que estar por aquí. Aquí tenemos también lo mismo explicado en diferente. Tenemos el valor de R cuadrada. R cuadrada va a estar en 3.21%. Está muy lejos de ser alta la correlación. Quiere decir que si yo tengo este modelo matemático que me dio Minitab para explicar o para buscar y predecir cualquiera de los valores, es decir, si yo quiero con un tamaño de cerebro que no está en esta tabla, quiero determinar cuál es el coeficiente intelectual, basado en estos datos no quiere decir que sea una regla general, basado en estos datos voy a obtener con este modelo un valor aproximado. Sin embargo, aquí me está diciendo que pues el 3.21% de la variación del coeficiente intelectual puede ser explicada por el modelo de regresión. Aquí me está diciendo también dónde sería, ¿no? Dónde se encuentra posicionada con relación a una correlación positiva o negativa. Donde la correlación positiva sería, por ejemplo, aquí tomando en cuenta que el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no, no se encuentra una correlación estadística significativa, perdón. Si fuera positiva, me diría que en medida que aumente el tamaño del cerebro, aumentaría el coeficiente intelectual. Y perfectamente negativa me diría que en medida que aumente el tamaño del cerebro, reduce el coeficiente intelectual. Como no hay una correlación, por lo menos lineal en estos datos, pues me está situando aquí, cerca del punto en donde no hay correlación. Me da también aquí un statement, un eh, enunciado, donde yo puedo decir con confianza cómo se distribuyen estos datos. Dice, la ecuación ajustada para este modelo lineal describe la relación entre X y Y, es este. ¿Vale? Aquí me habla también de que la correlación significante estadísticamente no implica que es una causalidad, que X causa Y, quiere decir, no implica que si mide más grande el cerebro, necesariamente va a ser más inteligente la persona. Entonces, de esta manera obtenemos el primer ejercicio y vamos a continuar con el siguiente. Aquí dice el ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. En continuación se presentan las concentraciones en partes por millón, ppm, de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según el Earth Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a realizar el mismo ejercicio, pero con los datos que me dan aquí. Vamos a esperar que abra Minitab. Y aquí Minitab me está dando los datos ya agrupados, son los que ya nos dio el profesor en la materia. Aquí tenemos en la columna C1 el CO2 en partes por millón,
y la temperatura en grados centígrados en la columna 2. Vamos a proceder con lo mismo. Vamos a dar nuestra primera operación estadística, que sería la correlación entre estos dos valores, ver el p-value. El p-value se sitúa en 0.001. Esto ahorita vamos a ver qué tan bueno es. Vamos a ver en la gráfica, en el scatter plot, con regresión. Vamos a ver cómo se comportan esos datos. Si de manera normal o no. Bueno, aquí se puede ver, ¿no? Se puede ver que tenemos los datos distribuidos de manera muy normal. No se podría decir que... Vaya, hay veces en que se ven más cercanos los datos a la línea, pero ahorita se me hace algo bastante uniforme. Vamos a ver si el asistente nos da más detalles. Ahorita con el p-value y con el scatter plot, yo diría que sí sí se encuentra una correlación. Pero vamos a hacerla con el asistente. Lo mismo, tenemos la regresión simple. Nos estamos diciendo que la y, que sería la variable de respuesta, sería la temperatura, y la x sería el CO2 en partes por millón. Vamos a decir el lineal. Dejamos en 0.05 el nivel de significancia. Y vamos a ver qué nos dice el asistente. El asistente, sí, se comporta bastante normal. Aquí sí podemos ver literalmente, bueno, tenemos la relación entre x y y. Sí, sí tenemos algo totalmente. Está a 0.001. Mayor a 0.5 sería que no, pero entre 0 y 0.0 y 0.1, perdón, basados en el nivel de significancia que tenemos, es significativo. Aquí nos puede decir que el 79.56% de los valores en la variación de temperatura son explicados con este modelo lineal, como lo mencionaba anteriormente. Si yo tomo el 79.56% de los datos de aquí, puedo obtener puedo obtener y predecir cualquier otro de los datos. Quiere decir, si yo aumento las partes por millón de CO2, puedo con esta ecuación, con este modelo matemático, en un 79.56% estar cerca de una temperatura. Sin embargo, no es obligadamente una causal de ello. En ninguno de los casos la correlación significa causa. Y es algo de lo que son los problemas más comunes. Para empezar, porque tenemos unos datos agrupados, unos datos que ya tenemos identificados, y solamente para los datos que se comportan de esta manera, que fueron tomados tal vez en el mismo momento, en el mismo punto, se va a comportar así. Si yo tomara una muestra mucho más grande, tomando en cuenta diferentes, diferentes X, diferentes Y, diferentes causas y diferentes respuestas, yo podría tal vez obtener algo más, una causal, o ver qué otros parámetros están modificando esta relación o qué otras cosas están afectando. O podría ser inclusive que no exista una correlación lineal, existe una correlación no lineal. Sin embargo, por ahorita, para este tema, sí estamos viendo la correlación positiva, donde R es 0.89. ¿Ok? Indica que cuando las partes por millón de CO2 se incrementan, la temperatura va a tender a incrementarse. Sin embargo, aquí mismo lo dice en militar, la correlación no implica que la X causa la Y, en este caso. No se implica eso, solamente se dice que reaccionan de la misma manera. Para para este problema en específico, sí podemos decir, por lo que ya sabemos del calentamiento global, que sí hay una causal. Sin embargo, para otro tipo de efectos o para otro tipo de problemas, por ejemplo en la industria, si estamos validando un equipo y queremos ver cómo afecta una de las variables a otra,
no podemos únicamente hacer este tipo de ejercicios, porque no sabemos qué otro parámetro puede estar entrando en juego, no sabemos si hay algún coeficiente, alguna constante o alguna variable que no estamos tomando en cuenta y que pueda meternos ruido. Puede ser que incrementen o decrementen ambos valores que estamos teniendo en juego, pero que estos dos vayan a su vez respondiendo a otra variable y no a las que estamos viendo. Entonces, hasta ahí vamos a dejar este primer ejercicio y vamos a pasar al siguiente. Vamos a continuar ahora con la regresión de datos. Aquí tenemos el ejercicio donde nos dice: a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura, y nos pide tres cosas: determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y una predicción en base a estos datos, de la cual el tamaño de la cintura de un hombre sería a la edad de 20, 40 y 60 años. Estos tres datos los podemos obtener fácilmente con el asistente. Aquí vamos a ver si... Vamos a ver los datos en mi tab. Tenemos los datos agrupados. Tenemos un total de... Tenemos 10 datos. No hay más datos. Tenemos 40 datos. Es una buena cantidad para dar una regresión. Ok. Vamos a comenzar primero con la estadística básica. Vamos a buscar pues una correlación entre ellos. Únicamente recordando lo que estábamos haciendo hace un momento. Tenemos un p-value igual a 0 y una correlación de Pearson de 0.84. Hay que recordar que va de -1 a 1. El p-value pues va más relacionado con el nivel de significancia y nos va a ayudar el p-value a determinar si nuestra hipótesis nula es la adecuada o si nuestra hipótesis alterna es la que nos va a definir. Vamos a seguir ahora con una regresión. Vamos a ver el fitted line plot, donde la respuesta va a ser el tamaño de la cintura y el predictor va a ser la edad del hombre. Vamos a ver una lineal, vamos a pedir que las gráficas vean 4 en 1 y vamos a ver cómo se distribuye esto. Aquí tenemos los resultados. Tenemos el fitted line plot, donde tenemos nuestra línea de la edad. Estos datos son los que se van presentando en cuanto al tamaño de la cintura con relación a la edad. La X que determinamos será la edad del hombre y la Y, que es la respuesta, nos va a decir la cintura. Aquí ya tenemos la primera respuesta. Nos preguntaba inicialmente la ecuación de regresión. Esta es la ecuación de regresión: 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Quiere decir que yo con este conjunto de datos puedo predecir, relacionándolo con la edad de un hombre, digamos una edad que no tengamos, digamos 65. No tenemos ninguna de 65. Podríamos determinar con esta ecuación un dato que se acomode a estos datos y que nos dé un aproximado. De este lado tenemos el residual del porcentaje, el residual de valores ajustados, el orden de observación y el histograma de frecuencia, ¿no? Nos dice eh, cuántas muestras se agrupan en los diferentes parámetros. Y aquí tenemos el valor de R cuadrada y R cuadrada ajustada. Y vamos a proceder ahora con el asistente que nos dé una regresión.
aquí la regresión que nos va a dar nos va a ayudar a determinar de manera más visual. Y por ejemplo, si vamos a hacer un reporte, nos va a ayudar mucho, nos va a determinar. Aquí por ejemplo me dice que si tenemos una relación, seguramente si la tenemos, con un nivel de significancia de 0.05 y la correlación es del 71.41%, quiere decir que puede ser explicado el 71.40% de los valores con el valor de la regresión, del modelo de regresión, perdón. Y no sé qué es 0.85, que es muy cercano, con un valor de R de 0.85, es aproximado decir que cuando la edad incrementa, el tamaño de cintura también incrementa. Entonces aquí con esto ya podemos determinar nuestro statement, nuestro enunciado de, eh, de la regresión. Entonces vamos a proceder. Aquí ya tenemos el primer valor, que era el de la ecuación. El segundo sería la gráfica de residuos. Las gráficas de residuos son estos que nos dio aquí mismo los tenemos 4 en 1 cuando hicimos el Scarlet Plot. Y el Fitted Plot, perdón. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Estos son los plots, las tablas residuales. Aquí lo tenemos agrupado. Tenemos el porcentaje, fitted value, frequency and residual observation order. Y ahora vamos a proceder con la predicción. Si bien ya nos dio aquí un valor, vamos a comprobarlo. Tenemos que en la calculadora me dijo que a los 20, a los 40 y a los 60 años, 20, 40 y 60 años, que vamos a determinar. Me dice que si yo pongo 59.64 más 0.6259 por 20, que serían los años, la cintura de un hombre a los 20 años debe medir 72.158 basado en estos datos. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con los 40 años, donde tenemos 59.64 más 0.6259 por 40, va a medir 84.676. Y a los 60 años, lo mismo, 59.64 más 0.6259 por 60. Tengo una cintura de 97.194. De esta manera podemos comprobar que los datos se encontrarían aquí en estos puntos. Aquí inicialmente, si nos vamos aquí en el historial, tenemos 72.158, 84 y 97.194. Y esos son los datos que vamos a agregar estos datos en el programa. Y ahora vamos a proceder con el siguiente problema. El siguiente problema me dice que se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Mirar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos resultados, de la cual será el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Es el mismo ejercicio, solamente que con diferentes datos. Y ahora vamos a proceder. Abrirlo en mi tab. Vamos a ver, son 40 datos según comenta la tabla. Sí, 40 mujeres y también su cintura. Vamos a hacer una regresión con Fitted Line Plot.
donde la respuesta va a ser la cintura y el predictor edad de mujeres, las gráficas 4 en 1. Vamos a ver qué datos nos da. Aquí el sumario de los modelos me dice, aquí tenemos los datos, esta parte me faltó de comentarle hace rato. Tenemos el modelo sumarizado, donde R cuadrada es 75.35 y R cuadrada ajustada es 74.70. Tenemos nuestra ANOVA, donde tenemos el p-value igual a 0. Aquí ya tenemos nuestros datos, cómo se agrupan. Este es primero tenemos la respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta nos decía el modelo, quería buscar el modelo. Aquí tenemos el modelo 54.12 más .8095 por la edad de la mujer que deseamos predecir. Ese sería el modelo. La segunda respuesta sería el residual plots. Tenemos los mismos valores las mismas gráficas que teníamos, pero se comportan diferente. Aquí podemos ver se comportan bastante diferente. Vamos a ver si nos da algo diferente con el asistente. Nuestro asistente de regresión me indica que quiero una regresión simple, donde mi respuesta es la cintura en mujeres, el predictor es edad de mujeres, quiero una regresión lineal con una significancia de 0.05. Hay que recordarse que si yo cambio este nivel de significancia, va a variar el p-value. Y aquí tenemos aquí ya los datos. Para el tercero, me dice que sí existe una relación entre la cintura de las mujeres y la edad. Es significativa estadísticamente. Me dice que es fuerte esta correlación, pero no tanto, vaya. Tenemos más alejada que la de los hombres. La R cuadrada está en 75.35 y es 87%, perdón, perfectamente positiva, que es un punto 87. Aquí tenemos la positiva y la negativa. Tenemos aquí la desviación estándar residual. Tenemos el p-value en términos cuadráticos, el p-value en términos lineales, el p-value en del modelo y el R cuadrado ajustado. ¿Vale? Aquí tenemos cómo se comportaron los datos. De esta manera pues concluimos, pero nos falta las predicciones 18, 36 y 54 años. Así que vamos a buscar nuestro modelo. Aquí está el modelo. Aquí tenemos el modelo 54.12, 8095 es el mismo que teníamos de este lado. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos a los 18, 30 y... tenemos 54.12 más .8095 por 18 a los 18 años. Una cintura, de acuerdo a estos datos, debería medir 68.691. Si hago la misma operación, que es 54.12 más 80.95 por, no me equivocaron, 36 y 54 por 36 años. Ahí hubo algún error. Ok, aquí este valor está mal. Vamos a 54.12 más .8095 por 36. La cintura va a medir 83.262. Y por último, tenemos una cintura de una persona de 54 años. De una mujer de 54 años de 54.12 más .8095 por 54. Y este es nuestro valor, 97.833. Entonces en ambos casos tenemos una correlación
es más fuerte en la de los hombres. Aquí tenemos los datos de los hombres. Tenemos el reporte sumario 71.41 y 1.85, y los datos de las mujeres 70. No, es más significativo en las mujeres, por poco, pero sí es más significativo en las mujeres. Entonces ya tenemos aquí los datos que nos pide nuestro ejercicio. Con eso termina. Vamos a proceder con el proyecto. Para terminar, vamos a ir a nuestro proyecto, donde vamos a aplicar los conocimientos adquiridos y un poco más. Ya habíamos iniciado con unos datos de Scrap de una empresa. Sin embargo, tuve un cambio de trabajo, por lo que ya no pude continuar con estos nuevos datos, ya no pude darle un seguimiento a cómo se comportaron posteriormente. Sin embargo, en este nuevo trabajo estoy haciendo un proyecto de reducción de Scrap, donde si bien la regresión nos va a ser de mucha ayuda, vamos a buscar la correlación con otras herramientas. Aquí tenemos los datos del Scrap en Aquí tenemos los datos del scrap por defecto. Tenemos el defecto de origen, pruebas de ingeniería, envasado, ATR, falla eléctrica, falla mecánica, termopresión, indentado, personalización eléctrica, personalización láser, personalización magnética, mismatch y source data. Entonces, aquí ya tengo los datos graficados. Tengo ya aquí mi Pareto, donde tengo los datos, el cumulativo de los datos y los defectos. De aquí voy a poder sacar mis top offenders. Aquí ya los tengo, los top offenders identificados. La falla mecánica es un top offender, de indentado, start sentinel, error operativo, mismatch y personalización láser. Cada una de estas operaciones tiene sus propias características y sus propios top offenders en cuanto a causas raíces. Vaya, una falla mecánica puede ser de varios lugares del equipo, no solamente de uno. Sin embargo, si reducimos esta variación que tienen los equipos, vamos a poder pegarle a la mayor masa que tenemos. Aquí tenemos nuestro proceso, la variabilidad de nuestro proceso. Este es nuestro límite superior, límite inferior, límite superior. Y así es como se comporta nuestro proceso. Aquí es donde tengo mis tolerancias, cabe mencionarlo. Este es mi nominal, estas son mis tolerancias, y mi proceso aún así tiene dos colas un poco más largas, salidas de las tolerancias, lo que me va a dar cierta variación. Tuve que irme a las validaciones de los equipos para revisar cómo se hizo cómo se midieron los CPKs, PPKs y la capacidad del proceso, nos podemos dar cuenta que el proceso no se comportaba de una manera muy adecuada en los diferentes equipos. Aquí tenemos una máquina, la MX6002, MX6003, y entre ellas dos, por ejemplo, tenemos datos muy diferentes. En el histograma de capabilidad tenemos aquí cómo se comportan diferentes las campanas. Nos damos cuenta lo que debería ser contra lo que es, y pues de ahí vienen nuestras variaciones. Tenemos aquí otros dos equipos que también de igual manera tienen dos campanas que se comportan diferentes. Tenemos aquí los valores, cómo se comportan también. Tenemos ciertos picos en los límites superiores que nos van a dar variación también. Tenemos el último equipo, que también se comporta muy parecido al segundo, a este. Ok, procesando los registros de Minitab se determina que el proceso no está bajo control estadístico, por lo cual el proceso en primera instancia no es capaz de cumplir con las especificaciones y producir estos resultados satisfactorios. Ahí nos dimos cuenta que estamos fuera de control, por lo que nos fuimos a hacer un DOI, pero vamos a hacer unas pruebas con diferentes acciones. Aquí tenemos el scrap en relación a la tasa de producción. ¿Okay?
Aquí ya es como tenemos nuestros procesos. Tenemos aquí varias acciones. Tenemos verificación de turno, un muestreo más amplio, una frecuencia de calibración más cerrada o una firma al inicio del turno. Una firma de turno, perdón. Quiere decir que la persona que hace en el turno el material lo firma. Y aquí tenemos cómo se relacionan. Lo que más nos ayudó fue la frecuencia de calibración. Vaya, si nuestros equipos estaban saliendo de su punto de control, teníamos que estarlos regresando más en un proceso más corto. Aquí tenemos Main Effects Plots. Este, este, estas tablas, estas charts, nos van a dar qué tanto significan o qué tanto afecta un parámetro para un resultado. Tenemos una línea que indica nuestro resultado deseado y tenemos una línea que nos indica cómo se va alejando conforme baja o suben estos parámetros. Aquí tenemos la verificación del turno, si afecta bastante. El muestreo, por alto o bajo que sea, no afecta. Aquí, ¿por qué está bajando? Porque mientras mi muestreo sea más alto, mis rechazos va a ser más alto, mi cantidad de aceptado va a ser más bajo, porque es más fácil o más probable que encuentren una pieza defectuosa. Aquí tengo la frecuencia de calibración, donde la frecuencia de calibración afecta bastante, al igual que la verificación del turno, y la firma al inicio de turno también afecta, pero en menor cantidad. Después de esto, ya tengo, una vez que implementamos los procesos, las mejoras, tenemos las nuevas capacidades del proceso. Si se pueden dar cuenta, están completamente controlados, se comportan de una manera muy normal en todos los procesos, en todos los equipos. Si ya eliminamos la variable del equipo, ahí es algo que logramos hacer gracias a esta, eh, eliminamos el drift que tenía el equipo, ya que se calibraban cada 2 años. Al hacerlo cada mes, sí invertimos más en un recurso de calibración, pero estamos asegurando que el equipo, nos dimos cuenta que inclusive al mes ya teníamos equipos que variaban demasiado. Entonces aquí ya tenemos cierta mejora. Tenemos con estos dos últimos equipos que igual se comportan de manera muy normal, están los datos muy agrupados muy correctamente. Y pues tenemos nuestra tendencia de scrap de junio a la fecha. Tenemos aquí un 0.76% y ha ido bajando de junio hacia la fecha. Ahorita en lo que va de diciembre, es el 1 de diciembre, tiramos una cantidad grande de lotes, sin embargo se encuentra muy bajo comparado con lo que teníamos anteriormente. Nuestro target es del 0.60%. De esta manera aplicamos la estadística inferencial y las diferentes tablas que vimos en el curso para reducir scrap en el proceso. Muchas gracias. Saludos.